Buenos días. Antes de nada quiero agradecer a la organización la invitación para participar en esta jornada. Realmente es un privilegio estar aquí. Los que trabajamos en la investigación básica podemos quedarnos un poco en nuestro mundo, en nuestro reducto, pensando en nuestras preguntas abstractas y poder estar aquí compartiendo experiencia tanto con compañeros como con todos ustedes que realmente trabajan y viven esta realidad, aporta mucho a nuestro trabajo y nos hace reflexionar de otra manera sobre qué hacemos y por qué lo hacemos. Voy a hablar esta mañana sobre el procesamiento de la lengua de signos española en el cerebro. Entonces hablaremos de lengua de signos y de cerebro. Manuel me ha hecho una maravillosa introducción con su clase magistral sobre el cerebro. Se ha centrado más, digamos, en el nivel neuronal, celular. Yo les explicaré un poco más a nivel funcional y distintas zonas del cerebro que entran en juego durante el procesamiento lingüístico. Empezamos hablando un poco de la lengua de signos. Entonces, para esta parte necesito voluntarios. Primero necesito voluntarios que no sepan lengua de signos, que no sepan nada de lengua de signos. Si no saben nada de lengua de signos, muy bien, tengo uno aquí. Muy bien, entonces voy a enseñar este vídeo. Quiero que lo visiones y intenta adivinar el significado. ¿Vale? Muchas cosas, hay que cortarlas y dejarlas por ahí. Bien, ha dicho muchas cosas, hay que cortarlas y dejarlas por ahí. Muchas gracias. No es lo que ha dicho y con eso quiero dejar evidente que la lengua de signos no es pantomima. ¿Vale? Si tú no conoces la lengua, no eres capaz de entenderlo. Pasaría lo mismo si les enseñara una frase en chino, o en turco, o en suajili. Es otra lengua, con su propia gramática y sus propias reglas. Ahora, necesito otro voluntario que sí sepa lengua de signos. ¿Alguna persona que sí conoce la lengua de signos? Sé que hay dos usuarios por ahí, pero sé que hay más personas en la sala que saben lengua de signos. Vale, volvemos a visionar el vídeo y a ver qué sacas del vídeo, ¿vale? No me delates, ¿vale? Otra vez. Es que lo he visto tarde, ¿me lo puedes poner otra vez? Sí, cómo no. No es lengua de signos española, con lo cual... Exactamente. Claro, Vale. lo sé. He hecho trampa. Entonces, con esto lo que quiero enseñar es que no hay una lengua de signos, hay muchas lenguas de signos y precisamente no es la lengua de signos de aquí, no es la lengua de signos española, de hecho esto es la lengua de signos neozelandesa. ¿Vale? Y lo que está diciendo, para que sepan, es hoy en clase de biología he aprendido sobre los cromosomas. Para nada, imposible averiguarlo. Sí, imposible averiguarlo. ¿Vale? Entonces, de la misma forma, aunque conozcas la lengua de signos, si no es tu lengua de signos y es otra, con su vocabulario, su gramática, no lo vas a entender. Cada lengua de signos es una lengua natural, con su estructura, con su gramática. Entonces, todos tenemos el mismo concepto de la lengua de signos. Ahora, pasemos al cerebro. Entonces, durante esta charla van a ver muchas veces esta representación del cerebro. Parecen dos cerebros, pero en realidad es un cerebro partido en dos, el hemisferio izquierdo y el derecho. Y para daros un poco de contexto, así encajaría en la cabeza de alguna persona. ¿Vale? Y cuando hablamos de lenguaje, hablamos muchas veces del lado izquierdo, el hemisferio izquierdo del cerebro, que tiene una predominancia en el procesamiento lingüístico.
Esto no quiere decir que el lado derecho no esté involucrado en el procesamiento lingüístico, pero es más importante y generalmente las funciones lingüísticas tienen una mayor predisposición en el lado izquierdo. Y cuando hablamos de procesamiento lingüístico, conocemos dos zonas muy importantes, que son estas, que se ven aquí. Uno más frontal, en el lóbulo frontal, aquí, y otro más posterior, en la zona temporal. Y estos dos señores son dos científicos del siglo XIX quienes descubrieron estas zonas. Las zonas se conocen por sus nombres. Esta es la zona de Broca y la zona de Wernicke. ¿Vale? ¿Y cómo sabemos que estas zonas juegan un papel importante en el procesamiento lingüístico? Pues con los avances tecnológicos de los últimos años, las técnicas de neuroimagen nos permiten medir la activación cerebral en una persona mientras está haciendo una tarea, como por ejemplo percibir el lenguaje. Y aquí tenemos dos imágenes de dos técnicas distintas. La de arriba es de resonancia magnética. Seguramente muchos de ustedes ya han pasado por un escáner en el hospital para hacer una examinación de cualquier parte del cuerpo. Es una técnica que va más allá de la radiografía, que nos permite ver el interior del cuerpo sin tener que abrir a alguien la cabeza o la pierna. Y la imagen de abajo es de otra técnica que se llama MEG, magnetoencefalografía, que detecta los campos magnéticos que genera el cerebro a base de las corrientes eléctricas pequeñísimas que corren entre las neuronas para comunicarse. Y estas imágenes son de personas que están percibiendo, en este caso, el inglés, personas oyentes, y vemos que las dos zonas estas, de Broca y de Wernicke, están activadas durante esta percepción del lenguaje, mientras procesan el lenguaje. Entonces, si pensamos en otras funciones del cerebro, como por ejemplo, si una persona es usuaria de la lengua oral, ¿cómo expresa esa lengua? ¿Cómo percibe esa lengua? Pues para la lengua oral necesita controlar el aparato fónico. La articulación es la boca y la lengua y toda esa parte anatómica en esta zona. Y la percepción, como hemos visto antes en la charla anterior, es a través de audición. Y estas funciones están asociadas con estas dos regiones aquí. Si pasamos a la lengua de signos, sabemos que se articula y se percibe de una forma muy distinta. Se articula manualmente y se percibe visualmente. ¿Dónde están las zonas asociadas con estas funciones en el cerebro? Están aquí, en otro lugar. La visión es mucho más posterior, en la zona occipital, y el control de la manual es un poco superior, más arriba, en toda la zona del control motor. Si volvemos a las zonas que sabemos que son importantes para el lenguaje, podemos notar una coincidencia, ¿no? Que las zonas vecinas de la zona de Broca y la zona de Wernicke son justo las zonas asociadas con las funciones de las lenguas orales. Entonces nos preguntamos, ¿eso es casualidad o es por algo? La gran mayoría de las personas utilizamos las lenguas orales. El lenguaje ha buscado su huequito al lado de las zonas que son pertinentes para el lenguaje. Y en ese caso, las personas que utilizan una lengua manual visual, su procesamiento lingüístico será en otra zona, una zona más cercana a las regiones que son más relevantes para su lengua. Las zonas de procesamiento lingüístico se mudarán
a otra zona? Pues tenemos la respuesta, porque ya se han hecho estudios sobre el procesamiento neurológico de la lengua de signos con otras lenguas de signos. Y las mismas imágenes que os he enseñado antes, de hecho, son de grupos de control de esos estudios. Este estudio se realizó en Inglaterra sobre la lengua de signos británica y el estudio de abajo es sobre la lengua de signos americana. Y vamos a ver el procesamiento, la activación cuando las personas percibían la lengua de signos. Y lo que les debería llamar la atención es que el procesamiento es muy parecido para los dos tipos de lenguaje. Vemos que en ambos casos las dos zonas entran a jugar un papel importante. Y esto nos dice que estas zonas son zonas de procesamiento lingüístico, sea cual sea el tipo de lengua que se percibe. Pero esto ya se sabía antes de la invención del neuroimagen y tenemos evidencias muy importantes de otro tipo. Y viene de la afasia. Cuando una persona sufre un daño cerebral, puede ser por un accidente o por un ictus, que daña una zona específica del lenguaje, tiene unas consecuencias en el comportamiento. Y muchas veces esas consecuencias son en el comportamiento lingüístico. Por ejemplo, si se daña la zona de Broca, el resultado es un tipo de afasia con problemas lingüísticos muy específicos. Y aquí tenemos un ejemplo de una persona oyente castellano hablante con afasia de Broca. Y vemos que, no sé si pueden leer desde sus asientos, pero se ve que produce un problema de expresión muy grave. La persona tiene muchas dificultades para producir el lenguaje. No produce frases enteras, es un habla como telegráfico, no utiliza estructuras gramaticales, utiliza palabras léxicas para expresar ideas, pero con muchísima dificultad. Si una persona signante sufre una lesión en esta misma zona, encontramos una afasia en la lengua de signos muy parecida. Mucha dificultad para signar, mucha dificultad para formular frases enteras y solo se producen signos sueltos. Entonces, los dos tipos de afasias son muy parecidas, sea una lengua oral o sea una lengua de signos. Por otro lado, si se daña la zona de Wernicke, hay otro tipo de afasia. La persona tiene mucha fluidez, puede generar frases gramaticalmente correctas, pero carecen de significado. Dice mucho sin decir nada. Se podría decir de muchas personas, pero en este caso es un trastorno específico relacionado con el daño a esta zona del cerebro. Y de la misma forma, una persona signante con este tipo de daño también demuestra unas síntomas lingüísticas muy parecidas. La capacidad de signar de forma muy fluida, pero sin significado. Bien, entonces este es un poco el fondo de la situación. Y en nuestro centro de investigación nos preguntamos, vale, pues estos estudios se han hecho sobre otras lenguas de signos, sobre la británica, la americana, la alemana también, la china, la japonesa, pero la española no. Y queríamos comprobar que realmente la lengua de signos española se procesara de la misma forma en el cerebro. Pero queremos ir un poco más allá y decir, vale, pues si más o menos es la misma red lingüística que las lenguas orales, tiene también que haber diferencias. Al tratarse de una lengua manual, visual, ¿cómo se configura la red de procesamiento lingüístico en el cerebro para adaptarse a esa nueva realidad o esa distinta realidad? ¿Cuáles son las conexiones entre las zonas del lenguaje y las zonas que son más pertinentes para una lengua visual como la lengua de signos española? Como lo decimos, en nuestro centro tenemos un
escáner de resonancia magnética, que es la técnica que hemos utilizado para este estudio. Y encontramos a dos grupos de voluntarios para participar. Un grupo eran personas oyentes signantes bilingües. Habían aprendido la lengua de signos desde el nacimiento, junto con la lengua oral, y a veces más lenguas orales como el euskera, el catalán o el gallego, pero tenían la lengua de signos española y la lengua castellana como lenguas nativas desde el nacimiento, por su situación familiar. Eran hijos de padres sordos signantes. Y por otro lado tenemos un grupo de personas oyentes sin ningún conocimiento de la lengua de signos. Todos también eran bilingües, pero bilingües de dos lenguas orales, porque queremos hacer la comparativa más ajustada, comparar dos cosas parecidas, un bilingüe bimodal con un bilingüe de dos lenguas orales. Intentamos equilibrar los dos grupos a la mayor medida posible en género, en edad y en coeficiente intelectual y otra serie de medidas. Metimos a estas personas en el escáner, estuvieron en el escáner durante 3-4 horas percibiendo varios estímulos para que pudiéramos medir la actividad de su cerebro mientras procesaban lenguaje y otras cosas que luego contaré. Y vieron, por ejemplo, signos de la lengua de signos española y vieron y escucharon palabras de la lengua castellana. Entonces, un ejemplo de un signo... Periodista. No, de una palabra sería así. Lo repito. Periodista. Entonces ven la persona articular, decir la palabra. Y un ejemplo de un signo sería así. Y mientras percibían estos estímulos, nosotros íbamos midiendo su actividad cerebral. ¿Qué encontramos? Pues para el procesamiento del castellano, aquí en este cerebro vemos la activación del grupo que no sabían lengua de signos en rojo y el grupo de personas signantes en azul. Y donde hay solapamiento es un color mezclado morado. Y vemos que más o menos coinciden bastante bien con este procesamiento en estas dos zonas que antes les he contado y también mayor participación del hemisferio izquierdo. Y cuando comparamos estadísticamente los dos grupos, hacemos una comparativa, no encontramos diferencias, que es lo que esperamos, ¿no? Tanto los signantes como los no signantes conocían la lengua de signos española y lo procesían como una lengua nativa. En cambio, si miramos el procesamiento de la lengua de signos, aquí vemos una gran diferencia. De hecho, no se ve nada rojo, solo hay una zona morada, que es donde los dos grupos tenían activación, pero hay muchísimo más activación de la zona azul, es decir, las personas que sí sabían signar. Y aquí nos demuestra que estaban procesando esos estímulos visuales y para ellos lingüísticos como lenguaje, porque vemos otra vez estas dos zonas involucradas. Se ve más activación del hemisferio derecho, pero se sigue habiendo una mayor implicación del hemisferio izquierdo para las personas signantes. Y cuando hacemos la comparativa de forma estadística para ver las diferencias entre los dos grupos, aquí pueden ver que a primera vista se ven muchas diferencias, pero para saber si esas diferencias son realmente significativas a nivel de muestreo, la comparativa nos muestra diferencias justo en estas zonas aquí, que igual les sonarán de lo que hemos visto antes, que es precisamente la zona de Broca, una zona que sabemos que es muy importante para el procesamiento lingüístico. Estos signantes muestran mayor activación en esta zona comparado con personas que no saben la lengua de signos. Entonces, para ir un paso más allá, ya hemos establecido que la lengua de signos española se procesa de una forma muy parecida a otras lenguas de signos y a su vez a las lenguas orales en general. Pero, ¿qué pasa con funciones cognitivas afines a la lengua de signos que podrían ser importantes
importantes para una lengua visual y manual. Y nos fijamos en dos funciones. Una es la percepción de otro cuerpo en movimiento, el llamado movimiento biológico. Y les enseñaré un vídeo del tipo de estímulo que mostramos. Ay, no, es al revés, perdonad. También enseñamos lo que queremos mirar, la percepción de información facial en la cara, pensando que estas dos funciones, percibir otro cuerpo en movimiento o extraer información de una cara, podrían ser más relevantes para una lengua de signos que para una lengua oral. Obviamente la lengua oral ves a otra persona hablando en muchas situaciones de cara a cara, pero para la lengua de signos nos parecía que podría ser más fundamental para el uso de esa lengua. Entonces, para los estímulos de las caras, acabamos de ver, se veía una cara que ponía una expresión emocional. En este caso es bastante fácil ver qué emoción es. Está mostrando el asco, pero había una selección de emociones. Y para el movimiento biológico, la percepción de otro cuerpo en movimiento, los estímulos eran así. Son unos puntitos que se mueven, pero el efecto perceptivo es de ver una personita haciendo algo, ¿vale? Y se sabe de estudios anteriores que estas dos funciones están asociadas a zonas muy específicas en el cerebro. Y los veremos aquí. Estos son nuestros resultados de los dos grupos. Aquí vemos las personas, otra vez las personas signantes en azul, los no signantes en rojo. Y vemos activación en esta zona temporal occipital, una zona posterior. Y para las caras, y esto viene a ser la parte posterior, la parte de atrás del giro, una de las secciones del lóbulo temporal que tienen aquí en esta esquemática. Y por otro lado, en las caras, la percepción de las caras, aquí tengo ploteado los dos grupos juntos porque mostraron una activación muy parecida, por eso es todo en lila. Si se fijan, la activación va un poco por debajo del cerebro de este lóbulo y este es el giro fusiforme, otro segmento de esta parte del cerebro que pueden ver aquí. Entonces, lo que hicimos fue decir, vale, pues hemos identificado estas dos zonas, vamos a coger estas dos zonas y examinar la activación lingüístico. Volvemos a los datos anteriores de cuando estaban percibiendo estímulos lingüísticos a ver cómo se activaban estas zonas específicas. Es una forma de centrarnos en zonas que creemos que son importantes. Entonces, en esta parte vamos a ver unos gráficos que voy a explicar de forma rápida para que entiendan qué están viendo. En cada gráfica hay, en el lado izquierdo estamos viendo los resultados de las personas que signan. En el lado derecho, las personas que no signan, azul y rojo, como antes. Y dentro de cada lado hay una vara gris, que es la activación cuando estaban percibiendo lengua de signos. La vara blanca es la activación cuando percibían el castellano. Entonces, esas son las dos condiciones para cada grupo, signantes, no signantes. Cuando miramos el fusiforme derecho, no hay gran activación y no encontramos diferencias interesantes. Los dos grupos se comportan de la misma forma y las dos lenguas muestran una activación parecida. Si pasamos al fusiforme izquierdo, vemos que los dos grupos siguen siendo iguales, pero ahora la lengua de signos muestra mayor activación que la lengua oral. Pero al ser iguales los dos grupos, esto nos da un poco igual. Lo único que nos está diciendo es que los estímulos de lengua de signos, sepas o no esa lengua, te activan más esta zona. Si pasamos a la zona, el giro temporal medio, en la parte derecha tenemos un resultado parecido al anterior. Los dos grupos son iguales y mayor activación para la lengua de signos. Pero, y he dejado lo más interesante para el final,
el giro temporal izquierdo muestra una diferencia entre los dos grupos. En el caso de las personas oyentes que no conocen la lengua de signos, les da igual lengua de signos que lengua oral, no hay diferencias. Pero a las personas que sí conocen la lengua de signos, tienen una diferencia importante, aquí se puede ver. Para la lengua de signos tienen mucho mayor activación que para la lengua oral. Y esto nos indica que esta zona puede ser mucho más importante para el procesamiento de lengua de signos. Es decir, se involucra mucho más en la red lingüística para el procesamiento de lengua de signos, mientras para la lengua oral no es tan importante y utiliza otros recursos. Para concluir, hemos visto que la lengua de signos, como lengua natural, como otras lenguas de signos, como otras lenguas orales, se procesa en las zonas clásicas de procesamiento lingüístico, incluyendo la zona de Broca y la zona de Wernicke. He presentado una versión bastante simplificada del procesamiento lingüístico. Obviamente, hoy día hablamos no de zonas, sino de redes y se involucra mucho más zonas del cerebro. Y hay que pensar en la interconectividad y no tanto solamente en zonas aisladas. El cerebro, por lo tanto, el cerebro está sintonizado al lenguaje. Lo que buscamos los humanos es lenguaje, sea una lengua oral o sea una lengua hablada. El cerebro quiere procesar ese lenguaje y tiene esas zonas para procesarlo. Pero a la vez, la realidad de cada lenguaje, sus particularidades, hace que el cerebro se amolda a esa lengua. Si es una lengua oral, irá por un camino. Si es una lengua de signos, tiene que buscar otros caminos para conseguir el procesamiento más eficaz. Este es nuestro equipo no sé si lo ven muy bien, en el BCBL, de investigación sobre la lengua de signos y también la lectura en las personas sordas. Y finalmente, quiero hacerles dos recomendaciones. Si les ha interesado el tema del procesamiento de la lengua de signos en el cerebro, hay un libro maravilloso del neurólogo Oliver Sacks que escribió mucho sobre cómo funciona nuestro cerebro en situaciones excepcionales, como es la sordera. Y explica muy bien, es un libro antiguo de hace más de 20 años, pero todavía hace y contesta preguntas muy interesantes. Y también en el canal de YouTube del BCBL tenemos una charla de una investigadora muy eminente, que es uno de los líderes sobre la investigación del procesamiento de la lengua de signos en el cerebro, Karen Emory. Él dio una charla hace unos años en San Sebastián. La charla es en inglés, pero hay subtítulos en castellano y interpretación a la lengua de signos española. Y lo pueden visionar cuando quieran. Muchísimas gracias.